En la clase de hoy vamos a trabajar con la gráfica de la onda de voltaje que se transmite a lo largo de una línea de transmisión. Vamos a empezar haciendo la gráfica sencilla de la función coseno. Entonces vamos a escribir aquí 1, gráfica de la función coseno de x. Entonces hacemos una celda de matemática ahora y definimos la función f de z. Y vamos a decir que f de z es a por el coseno de beta z. Y entonces vamos a definir que el valor de a, o sea la amplitud es 10, lo vamos a poner, y para beta, que es el número de onda, vamos a poner que es igual a 1 para hacerlo sencillo. Y luego el comando que nos hace la gráfica es el comando plot. Le decimos que vamos a graficar la función f de z, y le decimos el rango de la gráfica, de dónde a dónde vamos a graficar. Entonces en este caso z, que es la variable, la vamos a variar de 0, pongámosle a 2pi, o sea un periodo. Okay, ejecutamos el comando y obtenemos ahí la gráfica de la función. Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poquito ahora y vamos a hacer una práctica 2 y vamos a hacer ahora la gráfica de una onda viajera. Entonces vamos a hacer otra celda de matemáticas y voy a copiar lo que tengo acá, lo copiamos aquí. Entonces una onda viajera es de la forma a por el coseno de omega t menos beta z, porque es una función de dos variables, ¿verdad? O sea, la gráfica o la función depende de la posición porque viaja, pero también depende del tiempo. Entonces la ecuación de una onda viajera es de esa forma. El problema es que el comando plot nos permite manipular una sola variable. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer uso de un truco y utilizar una función de matemática que se llama manipulate. Entonces el comando manipulate lo que hace es que crea una variable y varía el valor de esa variable. Entonces lo que voy a hacer es que el comando plot lo voy a utilizar para hacer la gráfica en z, y el tiempo lo voy a simular con el comando manipulate. Entonces el comando manipulate tiene esa forma, ¿sí? Yo le pongo cuál es la variable, que en este caso es t, y le decimos que t va a variar de 0 a 2pi también, o sea que es el periodo de la función. Entonces en este caso vamos a agregar acá que omega es igual a 1 también para hacerlo más sencillo, pero en realidad omega puede ser cualquier cosa. Entonces básicamente lo que estoy diciendo acá es lo siguiente. El sistema va a ser la gráfica de la función f de z de 0 a 2pi, y z va a variar de 0 a 2pi, pero el tiempo va a ser controlado por este comando manipulate, que es como un ciclo for o un ciclo do de los lenguajes de programación que ustedes han estudiado. Es decir, que esto se repite, ¿verdad? El manipulate lo que hace es que
todo lo que está en medio lo repite. Primero para t igual 0, después aumenta un poco el valor de 0. De hecho, yo puedo decirlo, yo le puedo dar el incremento acá. Si yo quisiera, digamos, que lo incremente en pasos de 0.01, quiere decir que primero lo va a hacer para 0, después para 0.01, después para 0.02, para 0.03, etc. Pero si yo no le coloco ese parámetro, entonces el matemática, de acuerdo a la función que yo le dé, él ajusta automáticamente el valor del tiempo, del incremento, y usualmente eso funciona bien. Así que solo en casos muy especiales realmente uno tiene que colocar el incremento. En este caso yo voy a dejar que sea matemática quien calcule ese incremento, pero lo que hay que entender es que entonces el tiempo en esta función que está acá va a ir cambiando, ¿verdad? Y de hecho entonces la función la vamos a colocar dentro del comando manipulate, porque la función va a cambiar a medida que el tiempo cambie. Entonces lo que va a hacer es que para tiempo t igual 0 me define esta función haciendo que t valga 0. Entonces lo que me va a quedar es el coseno de menos beta z. Pero como coseno de menos x es igual al coseno de x, entonces la gráfica va a ser la gráfica del coseno de beta z, que es exactamente la misma que yo tengo acá. Para tiempo t igual 0. Pero luego inmediatamente incrementa el valor del tiempo, y entonces ahora lo va a hacer para un valor de tiempo muy pequeño, y así va a ir incrementando, y para cada valor de tiempo va a ser una gráfica. O sea que lo que yo voy a ver es el resultado de miles de gráficas desplegada una después de la otra. Entonces eso me va a dar la ilusión de movimiento, como que la onda se mueve, y de hecho eso es lo que representa esta ecuación, ¿verdad? Esa ecuación representa una onda que se mueve. Entonces vamos a ver, ejecutamos, entonces me hace la gráfica. Aquí está para un valor de tiempo t igual 0. Si yo le doy clic acá a este signo más, entonces se abre una ventanita donde aparece la variable t con su valor actual, que es 0. Es decir, quiere decir que la gráfica está desplegada para un tiempo de t igual 0. Pero si yo quiero ejecutarlo, es decir, que empiece a funcionar el ciclo manipulate y que se incremente automáticamente el valor de t, entonces lo veo aquí donde dice play, le doy clic en play, y entonces ahí está. Pero entonces ahí lo que está sucediendo es que está haciendo la misma gráfica, pero para valores de tiempo diferentes, que de hecho los despliega aquí en la ventanita. O sea, usted puede ver cómo van cambiando el tiempo. Entonces para cada uno de esos tiempos va haciendo la grafiquita hasta que llega a 2pi, ¿verdad? Cuando llega a 2pi, lo repite y reinicia el tiempo t otra vez en 0, incrementa de 0 a 2pi, y el ciclo se repite de manera infinita, ¿verdad? Entonces ahí puedo ver que eso efectivamente es la gráfica de una onda viajera. O sea, así es como se ve una onda viajera. Si quiero mejorar un poquito la visualización, entonces le voy a agregar aquí un comando que se llama plot style. Entonces, y en este caso yo le voy a poner plot style tick, ¿verdad? O sea, eso significa que va a ser más gruesa la gráfica, y de hecho lo vemos ahí está más gruesita la gráfica, se ve mejor, ¿verdad? Y siempre lo que tengo es la onda viajera. Así que si, digamos, esto fuera una onda de voltaje moviéndose a través de una línea de transmisión, si nosotros pudiéramos ver la onda de voltaje en la línea, eso sería lo que veríamos, ¿verdad? O sea, que la onda se mueve a lo largo de la línea. Lo que ya hemos mencionado es que el signo le da a usted la dirección del movimiento. Si en vez de menos le pongo más, entonces la gráfica se mueve en sentido contrario, hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. Okay. Muy bien, entonces veamos ahora, avancemos un poquito, pongámosle punto número 3. Vamos a decir aquí amplitud de oscilación de una onda viajera. Onda viajera
Ok, entonces abrimos otra celda de matemática y voy a copiar lo que tengo acá, porque lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir mejorando nuestra gráfica, agregándole algunas características adicionales. En este caso, lo que yo quisiera es tener una forma de medir el voltaje en un punto particular de la línea, ¿verdad? Entonces voy a hacer una simulación como que yo tuviera un medidor que lo pudiera colocar en un punto particular de la línea y decirme cuál es el voltaje en ese punto. Entonces vamos a hacer algunas mejoras acá. Le voy a poner primero otro comando a la gráfica que es el de gridlines, ¿verdad? Ese comando de gridlines me permite dibujar líneas líneas sobre la gráfica, ¿verdad? O sea, sobre líneas horizontales y verticales sobre la gráfica. Entonces, en este caso yo puedo colocar algo así. Entonces pongo las líneas que quiero sobre el eje X, ¿verdad? Que serían acá, y las líneas que quiero sobre el eje Y. En este caso, en el eje Y voy a dibujar dos, una en el punto Y igual a menos 10 y otra en el punto Y igual a 10. En el eje X por el momento no voy a escribir nada. Vamos a ver si me funcionó eso. Y ahí está. Las líneas son estas que están acá. Solo para probar, si yo lo pongo, digamos, en menos 5, en menos 5 y en 5. Entonces, fíjense ustedes que las líneas horizontales se grafican en el punto Y igual a menos 5 y el otro Y igual a 5, pero lo voy a dejar como lo tenía en 10, en menos 10 y 10, ¿verdad? Que es la amplitud, o sea, lo que estoy resaltando acá es la amplitud de la oscilación, ¿verdad? Que se mueve de menos 10 a 10. O sea, ese es el primer cambio que voy a hacer. El segundo cambio que voy a hacer acá es que voy a definir esta gráfica como una variable. Eso se puede hacer en matemáticas. Entonces a esta gráfica le voy a llamar la gráfica G1 igual. Yo le pongo G1 igual y le pongo punto y coma aquí al final. Y voy a definir una segunda gráfica. Esta es la forma como uno hace cuando quiere graficar varias funciones simultáneas, ¿verdad? Entonces lo definimos como variable cada una de las gráficas y luego las mostramos superpuestas. Entonces, en este caso yo estoy dibujando eso y la segunda gráfica que voy a dibujar es la gráfica de un punto solamente. Voy a graficar un punto. Entonces, para hacer gráficas de objetos, entonces se utiliza el comando graphics. O sea, con el comando graphics yo puedo graficar un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, una línea, etc. Pero en este caso, lo que voy a graficar es un punto. Y un punto tiene varios atributos. Cuando es un objeto que tiene varios atributos, entonces se escriben entre llaves cada uno de esos atributos. Entonces, en este caso, el primer atributo de un punto es su tamaño. Entonces, que se escribe con el comando point size. Ahora ahí le voy a dar un tamaño de 0.02. Otro atributo es el color, que le voy a poner color rojo. O sea, estoy dibujando un punto color rojo. Y otro es la ubicación, que eso se pone con el comando point, ¿verdad? Entonces aquí especifico cuál es la ubicación que va a tener este punto y le digo, bueno, que ese punto va a estar en la posición 0, 0, digamos. 0 para X, 0 para Y. Le damos
punto y coma, y si grafico esto ahora, entonces no me muestra nada, ¿verdad? Entonces, claro, no me muestra, o sea, funciona, porque si lo doy play, el tiempo corre, ¿verdad? De 0 a 2pi. Pero en la pantalla no muestra nada, claro, porque le estoy poniendo punto y coma a cada una de las gráficas. Entonces, para mostrar las dos simultáneamente, entonces se utiliza el comando show, o sea, mostrar. Entonces digo mostrar G1, G2, o sea, mostrar la gráfica G1 y la G2 en forma simultánea. Eso es lo que dice ese comando. Ahora vamos a ver ahora. Entonces, si se fijan ustedes, ahora sí está la grafiquita del coseno y está el punto rojo ahí en el origen, que es el punto donde, que es la posición que yo le di, ¿verdad? Si yo ejecuto esto se va a ejecutar. Bueno, se mueve al revés porque no le cambiamos el signo aquí, ¿verdad? Entonces se lo voy a cambiar, se lo voy a poner menos. Ok, está ahí y ahora sí se mueve hacia la derecha y el punto queda fijo, ¿verdad? Porque el punto está en una posición fija que yo le dije, que es la posición 0, 0. Pero yo quiero poder controlar la posición de ese punto. Entonces para eso voy a crear otra variable que me permita controlar la posición de ese punto, y entonces voy a escribir otro comando manipulate, que lo voy a escribir acá arriba. Manipulate, ¿verdad? Vamos a escribir así. Y entonces aquí igual hago lo mismo. Le pongo nombre a la variable que va a ser controlada por ese segundo comando manipulate, y le voy a poner z, y le vamos a decir, le voy a colocar cuáles son los límites de esa variable z. Entonces voy a poner que de 0 vamos a poner a 4pi, de 0 a 4pi, y cerramos ahí el comando, ¿verdad? Entonces la gráfica la voy a cambiar. En vez de hacerla de 0 a 2pi, lo voy a hacer de 0 a 4pi. Entonces ahora ejecuto la función. Entonces fíjense que bueno, la gráfica aparece efectivamente de 0 a 4pi. Como estoy graficando de 0 a 4pi, aquí en el tiempo también, entonces lo voy a cambiar de 0 a 4pi para que me dé todo el rango. Lo ejecuto y no se ve ningún cambio al inicio. Y lo que vemos es que aparece una segunda ventanita, o sea, aparece la primera ventanita, que es la que controla el tiempo, y aparece una segunda ventanita, que es la que controla el valor de z. Si yo ejecuto esta función, pues la gráfica se mueve, como esperamos, hacia la derecha, y el punto permanece fijo, y el z aparece acá, pero no influye en nada en la gráfica. Yo puedo mover ese z, ¿verdad? A cualquier valor de 0, 4pi, y eso no interfiere. Claro, la razón es porque no estoy utilizando z. Dentro de la gráfica que estoy definiendo acá, el valor de z no se está utilizando. Bueno, yo le puse z, que de hecho coincide con el valor de f de z, pero en realidad ese valor de z es independiente, ¿verdad? O sea, no es el mismo z en realidad. Lo que voy a hacer ahora es el punto que yo dibujé en la posición 0, 0, 0 para x, 0 para y. Entonces ahora le voy a decir que la posición es z, c. Entonces si ejecuto esto nuevamente, okay, veamos, la gráfica se mueve, el punto está en la posición 0, pero si ahora yo muevo z, fíjense que el puntito se mueve.
Entonces yo lo puedo colocar en la posición 2 y el puntito se mueve para ahí. O sea, lo puedo, o sea, esta segunda variable que tengo acá me permite mover el punto a la posición que yo quiera, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es como poder medir cuánto vale el voltaje en ese punto. Es decir, si yo coloco Z en el punto, digamos, 8, ahí más o menos, yo quiero saber cuánto vale el voltaje en ese punto. Entonces, para eso vamos a hacer un cambio acá y lo que voy a decir es que el punto, el valor de la primera coordenada es Z, pero el segundo va a ser f de z. O sea, recuerden que f es, como dice, la función de voltaje, ¿verdad? Entonces yo quiero que, bueno, que la posición sea z, pero que el valor de y sea el voltaje evaluado en esa posición exactamente, o sea, que sea z f de z. Entonces vamos a ver, ejecutamos nuevamente, lo corremos, entonces, ok, entonces ahora sí, fíjense que el punto me dice cuál es el voltaje en esa posición. Entonces, si ahora lo muevo, digamos, a la posición, digamos, lo voy a poner aquí manualmente, lo voy a poner a la posición 4. ¿Miren? Si ahora lo muevo a la posición 4, entonces yo observo cuál es el voltaje en el punto 4. Pero el voltaje en el punto 4 no es constante, sino que este punto oscila. ¿Por qué razón? Bueno, porque el voltaje en el punto 4 no es constante, porque el voltaje depende no solamente del valor de Z, sino que depende también del tiempo. Entonces hay una oscilación en el tiempo, ¿verdad? Para poder observar eso mejor, entonces ahora sí voy a agregar una línea en el eje horizontal, justamente en el punto Z. Entonces ahora ejecutamos esto. Entonces veamos, voy a mover Z y lo voy a colocar Z en el punto 4, por decir así. Y voy a ejecutar ahora la función. Entonces ahora sí observo mejor que en el punto 4 el voltaje oscila entre menos 10 y 10. Es decir, que si yo, por ejemplo, si fuera esto una línea de transmisión real y yo coloco un osciloscopio en el punto Z igual a 4, 4 metros, digamos, entonces el osciloscopio lo que me va a graficar es una oscilación de voltaje en ese punto, ¿verdad? Que de hecho es una oscilación senoidal, o sea que el osciloscopio lo que me graficaría es una función seno, ¿verdad? Que está oscilando entre menos 10 y 10. ¿Qué pasa si ahora digo, bueno, qué pasa con otro punto? Digamos, si lo muevo ahora al punto 6, por ejemplo acá, punto 6, ok, en el punto 6 oscila entre menos 10 y 10, y en el punto 10, bueno, oscila entre menos 10 y 10, es decir, en cualquier punto de la línea, el voltaje oscila entre menos 10 y 10. O sea, todos los puntos oscilan con la misma amplitud. Esa es la característica de una línea, de una onda viajera. Es decir, una onda viajera hace que el voltaje oscile. Y lo que hace que el voltaje oscile es el movimiento de la onda. Cuando la onda se mueve hacia la derecha, entonces hace que el voltaje oscile, empieza a oscilar porque sigue el movimiento de la onda, ¿verdad? Y, pero todos los puntos oscilan de la misma forma. O sea, todos los puntos oscilan entre menos 10 y 10. Claro, no en el tiempo, ¿verdad? Es decir, si yo congelo el tiempo, por ejemplo, yo congelo el tiempo para un valor t igual 5 segundos, ese es el tiempo t igual 5 segundos, entonces en el tiempo t igual 5 segundos, en el punto 10, el voltaje sería más o menos lo que está indicando acá. Esto es que es cuánto, 1, 2, como 3 voltios más o menos en el punto 10.
pero en el punto z igual 5, digamos, que es este punto que tengo acá, el voltaje sería 10 posiblemente, ¿verdad? O sea que los puntos tienen diferente voltaje en el mismo valor de tiempo, ¿verdad? Pero todos oscilan entre menos 10 y 10. Esa es la característica de una onda viajera. Avancemos ahora y vamos a definir lo que se llama una onda estacionaria. Una onda estacionaria, entonces vamos a usar una cosita de matemática acá. Y siempre lo que hacemos es copiar lo que tenemos acá y lo pegamos acá. De hecho, yo les comento lo siguiente. Yo estoy desarrollando este cuaderno, esta demostración, en el matemática 9. Pero si ustedes utilizan una versión mayor de matemática, eh, creo que de 10 para arriba, 10, 11 o 12, se les va a trabar. Porque no sé por qué razón, pero las nuevas versiones de matemática no permiten tener varios comandos manipulate abiertos de manera simultánea. O sea que ustedes lo que tienen que hacer es cerrar esto, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, yo tengo todos estos aquí abiertos y de hecho los puedo correr simultáneamente. Puedo correr este, ¿verdad? Y correr este, y ambos corren simultáneamente, pero en las versiones posteriores de matemática eso no se puede. Entonces lo que tienen que hacer es que si usan el comando manipulate, entonces lo quitan para dejar solamente uno abierto. Es más, yo creo que incluso es necesario reiniciar la memoria, me parece, no estoy seguro. Pero entonces van a tener ese problema. Entonces por eso tengan ese cuidado, ¿verdad? De cada vez que avanzan a un siguiente comando manipulate, tienen que borrar el anterior, o sea, no borrar los comandos, solo borrar la ventana de respuesta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en una onda, digamos, real, en una línea de transmisión? Bueno, si usted tiene una onda de voltaje que viaja de la fuente a la carga, pero en la carga la onda se refleja, entonces viaja de regreso hacia la fuente. Entonces, realmente en la línea usted tiene dos ondas actuando simultáneamente. Una onda que se mueve hacia la derecha, que es la onda que viene de la fuente, y una onda que se mueve hacia la izquierda, que es la onda que se reflejó en la carga. Entonces vamos a simular ese comportamiento acá y vamos a agregar otra función. Vamos a llamar esta la función g de z, que va a ser siempre de la misma forma. Vamos a decir que es igual, con la única diferencia de que esta se mueve hacia la izquierda. Entonces vamos a cambiar el signo, ¿verdad? Entonces vamos a poner así, omega t más beta z, y la gráfica aquí que vamos a hacer es la gráfica de la suma. Entonces el G1 va a ser la suma de f de z más e de z, y vamos a graficar siempre en el mismo intervalo, ¿verdad? de z que va de 0 a 2pi. Y la grafiquita del punto, pues esa no la vamos a cambiar, y vamos a hacer la gráfica correspondiente. Veamos, ok, tenemos esto acá. Bueno, el puntito ahora sale perdido, ¿verdad? Claro, porque el puntito, entonces ahora aquí en vez de ser f de z, tiene que ser f de z más g de z. De hecho, tiene que ser esto mismo que está acá, ¿verdad? Entonces más bien lo voy a copiar acá. Entonces tiene que ser el punto
también es la suma del voltaje de las dos funciones. Ok, repito esto. Y ahora sí el puntito sale bien. Entonces veamos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Una onda que se desplaza a la izquierda sumada a una onda que se desplaza hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene esa onda? Vamos a verla por acá. Ejecutamos esto y bueno, ahí nos da algo raro, ¿no? Porque la razón de esto es porque en matemática trata automáticamente de ajustar la posición del sistema de referencia. Entonces, claro, como una tiene una se mueve a la derecha, otra se mueve hacia la izquierda, entonces ahí matemática tiene dificultad para ajustar cuál es la mejor posición del sistema de referencia. Entonces lo vamos a hacer nosotros manualmente. Lo vamos a escribir acá. Vamos a definir lo que se llama plot range, o sea, rango de la gráfica, ¿verdad? Entonces el rango de la gráfica lo vamos a especificar así. Y especificamos el rango en el eje horizontal. En este caso la gráfica va de 0 a 4pi. Y el rango vertical, que es la parte del voltaje. Y la amplitud es 10. Pero como yo estoy sumando dos ondas, cada una de las cuales tiene amplitud 10, entonces yo pienso que eso va a tener una amplitud de 20. Entonces la voy a graficar en el eje vertical, le voy a decir que me lo tome de menos 20 a 20. ¿Verdad? Entonces con eso lo que estoy haciendo es definiendo el rango de manera manual. Y vamos a esperar si eso nos funciona mejor. Entonces ahora veamos y ejecutamos nuevamente y efectivamente sí funciona. ¿Verdad? Entonces eso es la gráfica de una onda estacionaria. ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos observar a primera vista? Bueno, que la gráfica ya no se ve que se mueva a lo largo del eje horizontal, o sea, no se mueve ni a la derecha ni hacia la izquierda. Más bien el movimiento es en el eje vertical, o sea, como que la amplitud, ¿verdad? Varía. Pero la gráfica en el eje Z no se mueve. De hecho, por eso se llama una onda estacionaria. Y si movemos ahora el eje Z, si movemos nuestro detector de voltaje, lo colocamos por ejemplo en el punto 1, aproximadamente ahí, entonces vemos que en el punto 1 el voltaje oscila entre menos 10 y 10. Si lo coloco en el punto 2, digamos acá más o menos, punto 2, entonces ya no oscila entre menos 10 y 10, sino que en menos, ¿verdad? En menos, si lo coloco en 2.5, más o menos acá, más o menos ahí, digamos, más o menos. Entonces, observen ustedes que esto oscila casi entre menos 20 y 20, es decir, ya no se cumple aquella característica de la onda viajera que yo le decía, cualquier punto de la línea oscila con la misma amplitud, que es de menos 10 a 10. Aquí no, ¿verdad? Hay puntos que oscilan entre 10 y 10, otros entre menos 20 y 20, otros menos de 10, y de hecho si yo me fijo bien y coloco en mi puntito acá, fíjense que ahí no oscila, ¿verdad? Ahí no hay oscilación. En ese punto, que yo lo puedo ver acá, si abro la ventanita Z, que es el punto 1.58, ¿verdad? Que creo que eso es cuántos es pi medios, ¿verdad? Entonces, en ese punto, el voltaje permanece con valor igual a 0 para todo valor de tiempo. Y no es el único punto, ¿verdad? Hay otro punto, por ejemplo, que es este punto de acá. Perdón, a ver, no es ese punto, es este, ¿verdad? Ese punto de ahí, donde pasa lo mismo, ¿verdad?
el voltaje no varía. Y hay otros puntos que tienen una amplitud máxima de oscilación, que es como ese punto, digamos, el punto 3.10. Ahí la amplitud de oscilación es máxima. Déjenme que ese punto de ahí, que es el punto 6.28, que es 2pi, ¿verdad? Ahí también la oscilación tiene su valor máximo, y entre los puntos de oscilación máxima y oscilación mínima, entonces hay otros que oscilan con una oscilación eh, que no es ni la máxima ni la mínima, sino que es intermedio. Es decir, entonces la característica esencial de una onda estacionaria es que, número uno, la onda no se mueve. La gráfica como tal no se mueve a la derecha ni hacia la izquierda, y además la amplitud de oscilación de la onda depende de la posición. Cada posición tiene su propia amplitud de oscilación. Entonces, esa es la característica de una onda estacionaria. Muy bien, veamos. Avancemos aquí con el punto. Voy a copiar este 4. 5 le voy a poner. Vamos a ver aquí otra forma de una onda estacionaria. Entonces vamos a copiar acá, y voy a copiar lo que ya tengo. Copiar. Entonces lo copio acá. Recuerden que si ustedes lo están haciendo con otra versión de matemática, entonces hay que eliminar el anterior. Y aquí nuevamente voy a borrar la función g, y aquí vamos a dejar solamente la función f, y aquí igual lo borramos de aquí, dejamos solamente la función f, pero la función f la voy a escribir de la siguiente forma: 2a coseno, déjenme, voy a copiar esto, 2a coseno de omega t por el seno de beta z. Y lo grafico, y observan ustedes que obtenemos exactamente la misma gráfica, o sea, exactamente la misma onda estacionaria. Es decir, que una onda estacionaria se puede escribir también de esa forma. Una onda estacionaria también se puede escribir de esta forma: 2a por el coseno de omega t, que multiplica al seno de beta z. Entonces, otra forma alternativa de escribir una onda estacionaria. Muy bien, entonces avancemos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer otra vez otra celda de texto, y voy a copiar este. Entonces este es el número 6, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a combinar los dos. Vamos a poner aquí onda estacionaria combinada con una onda viajera, ¿verdad? Entonces abrimos el cuaderno de matemáticas, limpiamos este si quieren, editamos, ¿verdad?, para que no nos estorbe, y voy a copiar. No voy a copiar el número 5, sino que voy a copiar el número 4, que se parece más a lo que vamos a hacer ahorita. Entonces básicamente lo que voy a tener aquí nuevamente son dos funciones, solo que la función f de z
va a ser esta. Eso representa una onda viajera. Y el G de Z lo voy a colocar como una onda estacionaria. Entonces, de hecho, voy a copiar este de acá. Perdón, vamos a copiar solo del igual para acá. Así, ok, así. Entonces, sería así. Entonces voy a hacer siempre la gráfica de dos funciones, solo que esta vez en vez de ser una onda que se mueve a la derecha combinada con una onda que se mueve a la izquierda, es una onda viajera combinada con una onda estacionaria. O sea, ¿por qué razón? Bueno, porque lo que nosotros vimos en este caso de acá es cuando hay una reflexión total, ¿verdad? Ese fenómeno de una onda estacionaria se da cuando el coeficiente de reflexión es del 100%, es decir, cuando el total de la onda se refleja. Entonces, fíjense ustedes que yo estoy colocando acá que la amplitud de la onda reflejada es la misma amplitud que la onda incidente. O sea, la onda incidente tiene una amplitud A y la reflejada tiene la misma amplitud A. O sea, significa que el 100% de la onda se refleja. Entonces, cuando el coeficiente de reflexión es 100%, entonces lo que se da es eso, una onda estacionaria. Cuando el coeficiente de reflexión es 0, o sea que no hay nada que se refleje, entonces lo que se da es eso, ¿verdad? O sea, son los dos extremos. O sea, este sería un coeficiente de reflexión 0, o sea, no hay nada que se refleje, toda la onda se transmite. Entonces lo que vamos a ver es esto. Si es un coeficiente de 100%, entonces lo que vamos a ver es eso. Pero en realidad lo que ocurre en la mayoría de los casos es que el coeficiente de reflexión no es ni 0 ni 100, sino que es un valor intermedio, por ejemplo el 80%, el 50%. Entonces, en esos casos lo que vamos a tener es que van a existir las dos ondas en forma simultánea en la línea. Es decir, vamos a tener la onda viajera más la onda estacionaria. Y eso es lo que estamos tratando de simular en este caso de acá. Entonces, en este caso vamos a ver qué pasa y cuál es la forma de la onda que tenemos. Bueno, acá parece que tengo malos los límites, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos como aquí tengo, vamos a ponerle aquí de menos 40, el doble, ¿verdad? De menos 40 a 40. A 40, ok, para que la podamos ver mejor, ¿verdad? Con más espacio, está bien ahí. Ok, veamos a ver cómo funciona, cuál es la forma que tiene esto. Entonces, observen ustedes que lo que tenemos acá es una onda que sí aparenta que se mueve hacia la derecha. O sea que se mueve hacia la derecha, pero al mismo tiempo que se mueve hacia la derecha, tiene una amplitud oscilante. O sea que tiene las dos características. Tiene la característica de la onda viajera porque se mueve, pero también tiene la característica de la onda estacionaria porque la amplitud no es constante y de hecho lo podemos ver acá. Si yo muevo el punto Z, por decir algo, a 1 y observo cuál es la amplitud en 1, entonces observamos que la amplitud es un poquito mayor que 20. Déjenme mover estas líneas
a, a la posición de 20, o sea, lo voy a poner entre menos 20 y 20 para observarlo mejor. Está un poco mejor. Entonces, si coloco ahora el Z en la posición 1 y ejecutamos ahí, perdón, no era el Z lo que quería variar, ¿verdad? Sino que era el, voy a poner aquí 1, y aquí variamos esto. Entonces observen que el Z igual 1, el voltaje oscila arriba de 20, ¿verdad? Pero si yo luego muevo eso a otra posición, digamos acá, entonces el voltaje oscila menor que 20. Y si lo coloco, digamos, aquí en el nodo y ejecutamos, fíjense que el voltaje no es cero. O sea, tiene una oscilación, ¿verdad? Pero no es cero. Para observar esto mejor, déjenme colocar ahí otra variable que me controle la posición mínima. Entonces voy a colocar aquí otro manipulate, acá y voy a crear aquí otra variable que le voy a llamar mínimo, el valor de voltaje mínimo, y lo vamos a poner, digamos, de 0 a 40 también. De 0 a 40 y cerramos acá esto. Y entonces vamos a hacer ahora una, ¿cómo se llama? En la parte esta vamos a colocar otra línea acá horizontal en la parte de los guidelines, ¿verdad? Y aparte del que tengo, entonces lo voy a poner lo voy a poner acá de menos min. O sea, como para poder ajustar esa línea del voltaje mínimo. Eso es un poco lo que yo quiero. Entonces, veamos, corramos esto. Ok, ejecutamos esto. Perfecto. Entonces, movamos ahora la posición a un nodo, que es este, ¿verdad? Ok, entonces déjenme ahora colocar el tiempo acá y ver cuál es el voltaje máximo, digamos, que agarre. ¿Cuál es el valor máximo? Es como por ahí, ¿verdad? El valor, porque si lo muevo más, empieza a bajar, ¿verdad? Entonces, el valor máximo sería más o menos ahí, ¿verdad? Y entonces ahora ajusto mi otro control que coloqué aquí, que es el mínimo. Entonces lo movemos, esa rayita que aparece ahí es esa la que estamos controlando ahí, y me da 4.05. Observen ustedes acá, ¿verdad? Que tiene una lectura de 4.05, o sea que el voltaje mínimo es 4.05, o sea que en el nodo va a oscilar de menos 4.05 a 4.05, o sea, no cero, o sea, no hay ningún punto que tenga voltaje cero como en el caso anterior, sino que lo que hay es un voltaje mínimo de oscilación, que es eso. Observen ustedes que ese puntito está oscilando entre menos 4.05 y 4.05, ¿verdad? Y si lo ubico en otro nodo, movemos esto acá, en el otro nodito de acá, digamos, ahí, no era este, ¿verdad? A ver, lo puse. Permítanme, vamos a ver.
Ok, entonces ahí ese igual oscila entre los mismos valores. Es decir, o sea, hay puntos que tienen voltaje mínimo y esos puntos que tienen voltaje mínimo oscilan entre los mismos valores. Creo que ese es otro. Vamos a ver si es ese. No, no es ese, ¿verdad? Es posiblemente este más bien. Vamos a ver. Sí, ese es solo que está un poquito movido, ¿verdad? Pero básicamente creo que sería ese, ¿verdad? Ok, entonces observamos que sí hay puntos que tienen una oscilación mínima de voltaje, pero que no es cero. O sea, hay un voltaje mínimo. Lo mismo sucede con los puntos de oscilación máxima. Por ejemplo, si yo muevo ahora acá y ejecuto, entonces ese punto aparenta tener una oscilación máxima de voltaje, pero no va de menos 40 a 40, ¿verdad? Sino que, no sé, habría que encontrarla, encontremos. Entonces vamos a hacer otro comando manipulate acá y vamos a crear otra variable aquí que la voy a copiar y, perdón, y a esta la voy a llamar máximo, que es el máximo de voltaje, ¿verdad? Que es el máximo de voltaje y lo vamos a colocar acá también, ¿verdad? Entonces vamos a colocar una línea de menos máximo a máximo. Ok, ejecutamos eso. Entonces ahora sí tenemos un montón de variables, ¿verdad? Ok, veamos. Hacemos esto. Vamos a ver, tratamos de ubicar ahí, acá. Entonces veamos a ver cuál es el voltaje máximo, lo mismo que hicimos la vez pasada. Pareciera que es ese. Ese es el punto máximo, ¿verdad? Entonces movemos nuestra barrita acá arriba. A ver si la logran ver. La muevo y me marca ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es? 23.85. Ese es el voltaje máximo. Coloquemos el mínimo de una vez. Perdón, el mínimo. Creo que era ese, ¿verdad? Vamos a ver si es ese o no. Sí, creo que es ese. Entonces, el mínimo era ese, más o menos ese. Creo que más o menos ese. Entonces, igual movemos ahora la barrita de voltaje mínimo, que era ahí, ahora me da 4.35, me da. Claro, porque no tengo mucha precisión acá, posiblemente ahí, más bien. Ok, pero básicamente eso, ¿verdad? Es decir, ahorita estoy haciendo esto en forma gráfica. Entonces, si lo ejecuto ahora, ok, entonces vemos que ahí tengo un punto de oscilación mínima, ¿verdad? Y si muevo esto por acá, entonces ahí tengo un punto de oscilación máximo. O sea, en otras palabras, tengo mínimos y máximos de voltaje. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mínimo de voltaje que aparece en la línea? Encontrémoslo gráficamente. Yo muevo esto empezando desde cero, entonces yo digo, bueno, en cero no, porque en cero oscila fuera del rango. Entonces, ¿cuál es el primer punto que oscila dentro del rango mínimo? Ok, movamos mi puntito aquí y veamos si hay algún punto acá. No, ¿verdad? No se ve que haya un punto cercano. Ahí todos estos son. El primero me parece que es este, ¿verdad? El primero es ese. Entonces, definitivamente ese es el primer punto de voltaje mínimo. O sea, el primer punto donde la oscilación es mínima, ¿verdad? O sea, ese es el primer punto de voltaje mínimo. ¿Qué punto es ese?
es el punto 2.71. ¿Cuál es el segundo punto de voltaje mínimo? Bueno, entonces movemos esto nuevamente al otro nodo, que posiblemente sea este que está acá. Veamos, comprobemos a ver si es cierto. Sí, efectivamente ese es. ¿Y ese en qué posición está? En 5.96 o 5.97. ¿Cuál es el tercero? Bueno, lo movemos. Sería este que está acá. Comprobemos. No, no es ese, ¿verdad? Ese es un error. Es posiblemente este que está acá. Entonces, movámoslo ahí. Ese sí, ¿verdad? Ese sería el tercero, que es 9.022. ¿Cuál es el punto de oscilación máxima? Bueno, se ve que ahí hay un punto de oscilación máxima. Entonces, movámoslo acá, lo dejo ahí. Ok, veamos. Y efectivamente ese es un máximo de voltaje en la línea. ¿En qué posición está ese punto de voltaje máximo? Está aquí, en 1.23 metros. ¿Cuál sería el segundo punto de oscilación máxima? Se ve que hay uno por acá, ¿verdad? Entonces movamos el puntero ahí, lo dejamos ahí, quitemos, y efectivamente ahí hay un máximo de voltaje que está en la posición 4.23. 4.23. ¿Cuál sería el otro? Veamos dónde se ve otro. Acá, ¿verdad? Ahí se ve que hay otro. Ok. Comprobemos a ver si es cierto. Efectivamente, ese es un máximo de voltaje. ¿Y en qué posición está? En 7.62. Ok, entonces, ¿qué es lo importante de entender y de recordar de esta demostración? Que en una línea de transmisión, cuando el coeficiente de reflexión no es 0 ni 100, sino que es un valor intermedio, entonces lo que vamos a tener en la línea es una onda de voltaje, que es una combinación de onda estacionaria más onda viajera. La característica de esa forma de onda es que hay puntos en la línea que tienen voltaje mínimo y voltaje máximo. La posición de esos puntos se puede determinar experimentalmente, y de hecho así se hace. O sea, midiendo el voltaje en la línea, uno puede encontrar en qué puntos el voltaje es mínimo y en qué puntos el voltaje es máximo. Uno puede encontrar cuál es el primer mínimo de voltaje, por ejemplo, cuál es el primer máximo de voltaje, y así sucesivamente. Con esa información es posible determinar cuánto vale la impedancia conectada a la línea. ¿Eso por qué? Porque hay ocasiones donde uno no puede determinar fácilmente cuánto vale la impedancia. Por ejemplo, si yo tengo una línea de comunicaciones y esa línea de comunicaciones está conectada, por decir algo, a un decodificador, y no tengo la información de cuál es la impedancia de ese decodificador, o es una línea por decir algo, de transmisión de potencia que alimenta una ciudad. ¿Cómo determino yo cuánto vale la impedancia de carga? O sea, la impedancia de esa ciudad. O sea, eso no se puede calcular teóricamente, ¿verdad? Pero con este método sí se puede. Es decir, yo puedo con ubicar los mínimos y máximos de voltaje, yo voy a determinar un factor que se llama relación de onda estacionaria o razón de onda estacionaria, depende del libro de texto. Y con eso yo puedo despejar cuánto vale la impedancia de la carga, que a su vez me va a servir para hacer el acoplamiento de la línea, ¿verdad? Eso entonces lo vamos a ver ya mañana en forma teórica, pero por el momento todos ustedes ya tienen noción de cuál es la forma de la onda en una línea de transmisión. Muy bien, entonces por aquí nos quedamos.